Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, Sorry tú, no quiero meterme, pero hoy al mediodía, cuando llamé, creo que Son contestó y dijo que eras tu futuro esposo, dijo Home, haciendo que Jun se atragantara con su propia saliva. El tipo que dijo eso ya se había ido, pero Jun quería que regresara para darle un golpe. No es así, Home. Sorn seguro estaba bromeando, pero su tono no sonaba a broma, respondió Home, mirando a Jun con sospecha. Una sonrisa apareció en su rostro al ver lo sonrojado que estaba Jun y soltó una risa suave. Entonces, ¿es este el que te tenía borracho ese día? No me extraña que Sorn sea tan celoso. Así que, ¿ya están saliendo? Aún no, Home. Es complicado. No sé, tengo miedo de que me deje a medias. Cuando le preguntaron directamente si le gustaba, siempre esquivó la respuesta. Aunque ahora está intentando acercarse, sigo teniendo miedo. Jun, una cosa que quiero decirte es que, si eliges amar, debes ser valiente. Valiente para salir de la zona de confort y dejar entrar a alguien más. Valiente para arriesgarte con él. Valiente para aceptar el dolor, porque el amor no siempre es hermoso. Habiendo escuchado los problemas del corazón de Jun, Home decidió darle un consejo. Quería que Jun tuviera un buen amor. Aunque Sorn no fue el hombre perfecto en sus ojos, creía que amaba a Jun profundamente. De lo contrario, no actuaría tan celoso, como si temiera que alguien se lo quitara. Jun reflexionó y asintió levemente. Miró el peluche en sus brazos y suspiró. Hablaron un poco más y Home se despidió. Jun, cargado de cosas, subió a su habitación, donde encontró a Win tirado jugando videojuegos frente al televisor. ¿Cómo te fue, Sorn? Tonto. ¿Sorn te compró un peluche? Win se detuvo de inmediato, preguntando con sorpresa. Vio de reojo que su amigo traía cosas a la habitación, pero no imaginó que sería un unicornio gigante. No podía creer lo que veía, así que pausó el juego y se acercó a Jun, que tenía cara de fastidio en medio de la sala. Sorn lo ganó disparando globos cuando fuimos a su casa. O cuando tú y Sorn me dejaron tirado, diciendo que era algo de última hora y me trajeron comida como ofrenda. Resulta que fueron a una cita. Yu no pudo replicar porque en efecto dejaron a Win atrás. Pensó que solo iría a visitar la casa de Sorn y que el anfitrión debía invitarlo. No le dijo nada a su amigo. Win hizo una mueca antes de mirar a Jun, que abrazaba el peluche de pies a cabeza. Aprovechando que Jun estaba desprevenido, le tomó una foto con el unicornio y le envió a un grupo secreto online. Esto debían saberlo Tai y Cham, porque era algo increíble viniendo de Zorn desde que se conocían. Hola Tai. Win salió al balcón a contestar una llamada de su hermano mayor, porque Tai lo llamó por Line. Miró de reojo para asegurarse de que Jun ya estaba en su habitación, porque este grupo secreto no podía saberlo ni Jun ni Zorn. Oye, ¿ese peluche se lo compró Son a Jun, Win? Jun dijo que Son lo ganó disparando globos cuando fueron a su casa. No era raro que Jun estuviera tan molesto antes. Son es súper obvio con que le gusta, pero es demasiado testarudo. Sí, es así de testarudo. En realidad lo ama tanto que está loco por él. ¿Cómo está Jun? ¿Sigue decaído? Está mucho mejor. Tai. Sí, salió a pasear con Sorn. Significa que pronto se reconciliarán. Sorn es increíble cortejando de la mañana a la noche. Seguro ya gastó miles en gasolina. Es rico. Déjalo que pague. Esto no lo va a arruinar, dijo Tai antes de seguir hablando con su hermano sobre cosas de la casa. Poco después, colgó. Win volvió a jugar el videojuego que había dejado, con Jun sentándose a hacerle compañía. Aunque Son había hecho todo para demostrar lo serio que era con Jun,
Habían pasado 2 días sin que Jun lo viera. Al principio pensó que Son estaba ocupado con el trabajo y no le dio importancia, pero el lunes, cuando normalmente Son lo esperaba frente al condominio para llevarlo a la fábrica, no lo vio por ningún lado, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Hasta la tarde, ni siquiera una sombra.